Nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, en estos momentos en los cuales iniciamos por tu gran misericordia esta meditación, pido la presencia de tu Espíritu para que tú me des discernimiento, fluidez de palabra para poderla desarrollar y que sea realmente de bendición. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías de Nazaret, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a proseguir con esta miniserie titulada Anatemas. Un pasaje bíblico que hallamos en esa carta de Saúl Pablo a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, capítulo 1, verso 8, que nos dice lo siguiente: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo, hermano y hermana, predicaba un escrito está. Y por lo tanto, nosotros también debiéramos seguir su ejemplo, porque él siguió las pisadas y los ejemplos del maestro de Galilea, viviendo y compartiendo un escrito está. Hay un verso que cuando nosotros intentamos descubrirlo, cuando le dedicamos tiempo a entender lo que hallamos allí, y para eso debemos tener otras versiones bíblicas, no tan solamente Reina Valera del año 60, debemos tener otras versiones para que nos ayuden a comprender mucho más lo que hallamos en Daniel capítulo 7, verso 25, que es la clave para poder entender muchas cosas que los dominicales y la gran mayoría de sabatistas no pueden llegar a entender porque no estudian en profundidad Daniel capítulo 7, verso 25. Allí nos dice la revelación profética que el cuerno pequeño, cuando surja, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, yo debo de pensar, debo de imaginar, debo de maquinar qué es la palabra tiempos. Porque sabemos que la ley fue cambiada. Pero dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar. La palabra tiempos, juntamente con la ley, está directamente relacionada con las fiestas solemnes de Yahweh. Por lo tanto, el cuerno pequeño pensaría en cambiar, entre otras cosas que cambió, las fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Levítico capítulo 23, versos 4 y 37, aparte de la del sábado, que es un día fijo a la semana, las otras deben ser celebradas de acuerdo a sus tiempos. Por lo tanto, pensará en cambiar los tiempos, pensará en cambiar las solemnidades, pensará en cambiar las fiestas solemnes, como dicen otras versiones, y la ley. Y usted debería maquinar, debería pensar, ¿por qué existen las fiestas paganas? ¿Por qué existe el domingo? Existen las fiestas paganas y el domingo como una contraposición contra las fiestas solemnes de Yahweh y el día de reposo bíblico. El cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará
y pensará en cambiar, entre otras cosas, las fiestas solemnes para poner en su lugar las fiestas paganas, pensará en cambiar la ley, quitó el segundo mandamiento, quitó el cuarto y puso en su lugar el domingo. Fácil de entender, fácil de aceptar, pero que a la gran mayoría no quieren reconocer que hayan estado engañados. ¿Por qué? Porque les gusta más seguir las corrientes populares del mundo antes que seguir un escrito está. Y como dije al principio, Pablo era un fiel seguidor de un escrito está. Pablo nunca presentó un evangelio totalmente diferente al que había en el Viejo Testamento, ni posteriormente cuando vino el Redentor del mundo, lo plasmó, lo magnificó, lo mismo que hicieron los apóstoles. Pablo seguía siendo un verdadero discípulo, un verdadero emisario, un verdadero seguidor de aquel que se le reveló camino a Damasco. Y Saúl Pablo predicaba las buenas nuevas con poder, como deben ser predicadas, y el que tenga oído para oír, oiga. Y haciendo esta aclaración del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, verso 25, muy importante para que cada uno de nosotros podamos discernir lo que hay detrás de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el cuerno pequeño en aquel periodo, ahora es la bestia del tiempo del fin, podamos comenzar a discernir la realidad de las cosas. Y aclarando que el cuerno pequeño es el que pensaría en cambiar las fiestas solemnes para poner las paganas, pensaría quitar el sábado para poner el domingo, en Malaquías capítulo 4, verso 4, el último libro del Viejo Testamento, nos dice lo siguiente: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El profeta Malaquías está haciendo referencia a la ley de Moisés cuando en el advenimiento del día de Yahweh, tal como indica la introducción al capítulo 4 de Malaquías. Por lo tanto, el profeta Malaquías, bajo inspiración divina, está diciendo para la última generación, para ti y para mí que somos parte de esta última generación, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y estatutos para todo Israel. ¿No quieres ser israelita? ¿Está bien? Seguirás siendo gentil. Y los gentiles no tendrán derecho al plan de la salvación, porque el plan de la salvación es para todo aquel que sea Israel. No Israel literal, Israel espiritual, vencedor. Tú y yo, hermano y hermana, hemos sido llamados a ser parte de Israel. Y debemos limpiar los prejuicios que hay contra ese nombre. Yo no quiero saber nada con el Israel literal de ahora, para nada. Eso es un juguete en manos de la élite. Pero sí quiero ser parte del Israel espiritual, del vencedor, de aquellos que aman al Creador guardando sus mandamientos. Por lo tanto, para esta última generación, para este tiempo del fin, Malaquías, como los truenos en el monte del Sinaí, nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y estatutos para todo Israel.
un pasaje que hallamos en el Viejo Testamento. Algunos dicen, no, el Viejo Testamento ya no sirve. Bueno, veamos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 28. Pablo, bajo inspiración divina, el mismo que denuncia los anatemas, nos dice lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Tendrá importancia comprender la ley de Moisés? ¿Tendrá vigencia todavía hoy, en esta última generación, la ley de Moisés para no violarla? Por supuesto que sí, hermano y hermana, porque la ley de Moisés entra dentro de un sistema de adoración. Las fiestas solemnes no tienen nada que ver con la muerte del Cordero. No tienen nada que ver con el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado. Aquello sí que fue abolido con la muerte del Creador. Pero las fiestas solemnes son días de adoración especial de acuerdo a esos tiempos establecidos por el mismo Creador y Redentor. Por lo tanto, el que viola en este tiempo del fin la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, morirá. Entonces, ¿estará vigente? ¿Seremos parte de los anatemas o seremos parte de los vencedores? Y esta es la cuestión, hermano y hermana. Esta es la cuestión a definir. Ahora, vamos a ver qué es la ley de Moisés. Levítico capítulo 26. La ley de Moisés fue todas aquellas leyes, ordenanzas, estatutos, decretos que Moisés recibió en el monte del Sinaí y que posteriormente las compartió con el pueblo de Israel. La ley de los 10 mandamientos fue dada por la voz del mismo Hijo de Elohim. Pero las otras leyes, decretos y estatutos fueron dados a Moisés en la cima del monte y después él lo transmitió al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 26, verso 46, nos dice lo siguiente: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Se conoce la ley de Moisés porque fue él quien la transmitió al pueblo. Pero no fueron leyes de Moisés. Moisés las recibe, las asimila, las guarda y cuando baja al pueblo transmite todas aquellas leyes a aquella vasta multitud que se hallaban en la ladera del monte. Veamos Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versos 5, 6 y 44. Nos dice así la palabra inspirada: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuál era el propósito de esa ley de Moisés para Israel? Que fueran un testimonio vivo para todas las naciones de alrededor. En definitiva, para todo el mundo. Veamos el verso 44 de este mismo libro y capítulo de Deuteronomio. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Veamos otro pasaje. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Guarda los preceptos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Por lo tanto, repito, la ley de Moisés son todos aquellos estatutos, ordenanzas, decretos, testimonios, leyes que Israel recibió a través de Moisés cuando Moisés estaba en la cima del monte hablando con Yahweh, el Elohim de Israel. Y luego cuando bajó, las compartió con el pueblo. Piensen, analicen sin prejuicios por qué existen las fiestas paganas. Porque antes habían las fiestas solemnes. ¿Por qué existe el domingo? Porque bíblicamente está el sábado. Entonces, ¿fueron abolidas? Recuerden, el cuerno pequeño pensaría en cambiar las fiestas solemnes y la ley. ¿Fueron abolidas? Veamos la respuesta en la misma escritura. Veamos Mateo capítulo 28, verso 1. Allí nos dice la Sagrada Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué día era? Domingo. Sí, vale. Podría ser domingo. La Biblia dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, por lo tanto era un primer día de la semana. Era un domingo, ¿verdad? Pero ¿qué día? Dentro del contexto de las fiestas solemnes, era ese día. Y eso es lo que muchos no entienden. Ese día, además de que fuera domingo, ese día era el día de primicias. Dentro del contexto de las fiestas solemnes de Yahweh. 14, Pascua, Pesach. 15, primer día de los panes sin levadura y día de reposo. Y el día 16, primicias. Los tiempos del Creador siempre son fijos. No hay variación. No pueden variar de un año a otro. Son 14, 15 y 16. Siempre se consideró así las fiestas solemnes. Fiestas y tiempos fijos. No varía para nada un año al otro, simplemente el inicio del mes, el inicio del año, que lo regula la aparición del pequeño perfil lunar después de una puesta de sol en la primera luna después del equinoccio vernal, que suele ser 20-21 de marzo, siempre en el hemisferio norte,
dando inicio a la primavera. En esa primavera, en la primera luna nueva después del equinoccio vernal, es el primer mes del año. Entonces, teniendo en cuenta eso, Yahshua resucitó en un día de primicias. Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 15, verso 20, nos dice lo siguiente: mas ahora Yahshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Todo, hermano y hermana, todo tenía que ver con el ritual simbólico. La muerte del Redentor, el descanso del Redentor en la tumba de José de Arimatea, su resurrección, todo tenía que ver con el ritual simbólico. Murió un 14, descansó un 15 y resucitó en un 16 día de primicias. ¿Lo vamos entendiendo, hermano y hermana? Todo de acuerdo al ritual simbólico. Pregunto, muchos creen en el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuándo se derramó ese don del Espíritu Santo sobre los discípulos? ¿Cuándo se derramó? En un Pentecostés, ¿verdad? ¿Correcto? En un Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50 días después de su resurrección. Entonces, de acuerdo al ritual simbólico, 50 días después de la resurrección del Salvador, Él, estando en los cielos, derramó su espíritu sobre los discípulos y los discípulos recibieron el poder para predicar las buenas nuevas del plan de la salvación. ¿Por qué no fue derramado ese don en otro día cualquiera? ¿Por qué no fue derramado en el día 41, 42, 50 y tantos, 60? ¿Por qué en el 50? ¿Por qué en ese día? ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué en esa fiesta? Porque todo se cumple de acuerdo al ritual simbólico. Y debemos entender el santuario con sus fiestas para poder entender el plan de la salvación. Veamos Hechos, capítulo 18, verso 21. Vamos a ver ahora unas citas bíblicas donde Pablo, 30 años aproximadamente después de la resurrección de nuestro Redentor, seguía guardando las fiestas solemnes. Si él las guardaba, era evidente que enseñaba también a seguir guardando las fiestas solemnes. Y por lo tanto, si él era un observador de las fiestas solemnes, los anatemas son todos aquellos que en este caso concreto están diciendo que las fiestas solemnes fueron abolidas. Porque Pablo las guardaba y Pablo las enseñaba, como vamos a ver en estos pasajes que vamos a compartir. Hechos capítulo 18, verso 21. Nos dice así: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Notemos el verbo guardar. Como un verdadero creyente, no como un fariseo, no como un judío de antes, como un verdadero creyente, él está dirigiéndose a los hermanos de Corinto nuevos en la misma fe. Es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Entendemos, hermano y hermana? Veamos otra cita.
Hechos capítulo 20, verso 6. Nos dice así: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Pregunto, ¿cómo podría saber Pablo, si no guardaba las fiestas, cuándo eran los días de los panes sin levadura? ¿Usted lo sabe? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo va en función del inicio del año, la Pascua y los panes sin levadura. Pablo era un verdadero observador de las fiestas solemnes, y en este caso concreto, él dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Había celebrado Pesaj, Pascua, habían pasado los 7 días de los panes sin levadura, entonces tranquilamente él, habiendo enseñado a los hermanos, partió. Veamos otro pasaje, en el mismo capítulo 20 de Hechos, verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Puedo llegar a pensar y aceptar que habían 3 fiestas en el año donde todos los israelitas tenían que acudir a Jerusalén. Una de ellas era Pentecostés. Entonces Pablo, de una manera muy astuta espiritualmente hablando, quería estar en Jerusalén en ese día concreto de la fiesta solemne, para poder compartir con toda aquella vasta multitud que iba a acudir a Jerusalén, para presentarles a Yeshua, el Mesías de Nazaret, como el Redentor del mundo. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Veamos otro pasaje. Hechos capítulo 27, verso 9. Y nos dice así: y habiendo pasado mucho tiempo, está haciendo constancia cuando Saúl Pablo lo llevaban preso a Roma, y habiendo pasado ya mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué día era el ayuno? ¿Qué día era en que el pueblo de Israel tenían que afligir sus almas? Tenían que estar ayunando, orando, gimiendo para que sus pecados fueran perdonados. ¿Qué día era ese día de ayuno? ¿Cuándo es peligrosa la navegación? A finales de septiembre cambia la estación en el hemisferio norte de verano a otoño, y en el otoño es cuando vienen las tormentas. Había pasado ya el día del Yom Kippur. Había pasado ya el día de expiación. Había pasado ya el día del perdón, hermano y hermana. Aunque Pablo no especifica concretamente la fiesta del Yom Kippur, está diciendo: había pasado ya el ayuno. Veamos otra cita. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 8. Es la última que tenemos. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hemos estado compartiendo, hermano y hermana, sin fanatismo, compartiendo únicamente escrito está, lo que tiene que ver directamente con las fiestas solemnes para este tiempo del fin. El mismo que dijo que si aún un ángel del cielo
u otro cualquiera viniere y os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Él mismo estaba guardando las fiestas solemnes. Entendemos, hermano y hermana, Pablo guardaba las fiestas solemnes. Y por lo tanto, el mismo que dijo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, todos aquellos que en este caso concreto siguen diciendo que las fiestas solemnes fueron abolidas, que las fiestas solemnes eran para el pueblo de Israel, que las fiestas solemnes lo que sea, mientras sigan despreciándolas, son anatemas. ¿Cuántos hay que viven de los diezmos y de las ofrendas y son anatemas separados de Elohim? ¿Cuántos hay? Miles de miles de miles de miles, ¿verdad, hermano y hermana? Puedes describirlos tal como estamos compartiendo con un escrito está. ¿Quiénes son esos anatemas vividores que viven enseñando un falso evangelio, recibiendo diezmos y ofrendas, cuando realmente son anatemas, separados ante Elohim por estar presentando un evangelio totalmente diferente? Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado fluidez de palabra, discernimiento para desarrollar esta reflexión. La dejo en tus manos para que tú seas, Padre, quien sigas haciendo con tu espíritu conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Nazaret, tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por visitar nuestro canal. Compartan. Si usted ve que es de bendición para su vida, comparta nuestro canal, comparta el enlace de los videos y así unos de una manera y otros por otra, seguimos proclamando las buenas nuevas del plan de la salvación. Si nuestro Padre Celestial nos da salud y vida, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz sea con cada uno de ustedes. Shalom.